Hola, ¿cómo están? Soy Caterina Riveros, tu psicóloga, sexóloga, y este es un episodio más de Hablar de Sexo sin Tabú. Y hoy estamos con un invitadazo así súper especial, es pues, el doctor en psicología Antonio Hernández, ¿verdad? Sí, maestra. ¿Cómo estás? Gracias, muy contento, muy emocionado, pero también muy nervioso. Espero, ¿Por qué nervioso? pues porque me tienes aquí bien acosado con 17 cámaras, 20 micrófonos, ya sabes, No, no, no. pero muy contento de estar contigo. La verdad es que desde cuando que te sigo Ujú. y te felicito a ti por afrontar temas que a veces son agenda oculta en la sociedad Totalmente, sí. y que eso provoca, de hecho, lejos de vivir tranquilos, provoca un conflicto interno muy grande que se detona en síntomas en las personas. Gracias por eso, gracias por tu parte de socializar este tipo de temas, No, Caterina. pues gracias a todos los que han estado aquí de invitados a compartir esa parte de cada uno de ustedes aquí en hablar de sexo sin tabú. Y pues bueno, porque luego el tiempo se nos va súper rápido. Sí. Y el tema de hoy, justamente que estábamos charlando antes de ponernos de acuerdo, me llamó mucho la atención este que vamos a tocar, que es cómo identificar los agresores Ujú. o las violencias de identidad de género, que creo que es como tipo boom, ahoritica en la sociedad, pero no es tan boom porque el boom es como la moda. Sí. Y pues sí son cosas que hay que ponerle atención en la sociedad. Sí, Entonces, claro. desde tu experiencia, para empezar, pues cómo son las agresiones, también hablar, pues cómo lo sufren y cómo lo viven las personas que están siendo violentadas, que eso también es una parte importante que no se hace como conciencia del tema, ¿no? O sea, Sí. sí, los agresores, sí. Pero el impacto del que es agredido, pues cuenta muchísimo porque pues es una persona lastimada. Sí. Sí, tenemos ahí como dos grandes colores de una historia triste y trágica, que es la violencia, ¿no? Quien recibe la violencia y quien la genera. Ujú. La verdad es que puedo decirte que es muy difícil definir qué es la violencia. Es muy complicado porque no sabemos hasta dónde pueda llegar a ser algo violento y hasta dónde no. Y creo que desde ahí empieza el panorama que tú nos dices. Es muy visible la violencia, pero poco detectada, poco atendida. Ujú. Claro que hay grandes mujeres y hombres que están atendiendo estos temas, Sí, claro. que he tenido la oportunidad de conocer y trabajar con ellos y la verdad es que mi admiración y respeto para un tema tan, como ellos y ellas dicen, invisibilizado. Y pues bueno, cuando yo creo que la parte más importante cuando investigué el tema de violencia de género fue definir qué es violencia. Ok. Y cuesta mucho trabajo, ¿eh? En la literatura psicológica es muy concretita, son conductas que de alguna manera intentan lesionar al otro, pero esa definición es un tanto más jurídica o legal, porque luego al rato para establecer las razones y motivaciones de una conducta violenta cuesta un poco de trabajo a todas las personas que dedican a la justicia, para las personas que reciben violencia, ¿no? Entonces, está buscando definiciones un poquito más prácticas, inclusive más sencillas de echar a andar y prevenir estos rasgos de violencia, pues yo me enfoqué en tres grandes dimensiones. La primera es que la violencia es ausencia de valores. Ok. Cuando no hay valores en el espacio, en el lugar, la violencia es el resultado. Entonces, estos valores, hace poco, precisamente ayer domingo, estaba con un grupo de psicólogos platicando este tema de la falta de valores y de la crisis de valores que tenemos, precisamente porque para empezar no sabemos cómo son los valores, cómo los definimos, más bien lo que estamos nosotros desarrollando son usos y costumbres, ¿no? Sí. Que definir qué es el valor del amor, que definir qué es el amor, el valor de la libertad, qué es el valor de la responsabilidad. En lugar de definir eso, creemos que hay ciertas condiciones que se asemejan a lo que es amar, que hay ciertas condiciones, pero la filosofía ya nos tiene respuestas muy claras de qué son los valores, cómo se pueden ir definiendo, cómo se pueden ir introyectando en uno para que se conviertan en formas de ser. Ujú. Cuando un valor lo empiezo como a querer imitar,
y entonces ya se convierte en parte de mí, ahora ya es una virtud. Ujú, sí. Bueno, pues la verdad es que hemos tenido muchos problemas en temas de educación y valores. Hemos tenido muchísimos problemas. Hay una crisis muy grave de valores que no sabemos ni qué son los valores y por lo tanto no los podemos promover en las demás personas. Fíjate. Y ese es un tema muy delicado. La violencia es ausencia de valores. Y no quiero ser tan trillado con ese tema, pero sí decirte, hay una crisis muy grande de valores. Absolutamente, ¿no? O sea, es esta parte y retomo esto que decías, ¿no? Es de la parte del amar, de hacer o sí. Yo creo que en la actualidad las personas están modelando un algo. Ujú. El modelar cómo mi mamá le expresa el amor a mi papá, cómo mi Sí. papá le expresa el amor a mi mamá, o si no tenemos mamá, papá, esos mayores, o lo que estamos viendo en las redes sociales. Esa es Sí, como que esa parte, por eso sí, los valores cada vez están perdiendo el valor, valga sí, la redundancia, ¿no? exacto. Pero creo que vamos como por esta línea, ¿no? Sí, exacto. Y date cuenta ahí cómo podríamos explicar la violencia hacia las personas que son diferentes a mí, Sí, claro. porque no tengo esos valores que me permitan estrechar un lazo cercano a ti, Ujú. ¿no? Porque al final todas y todos somos diferentes, pero bueno, los valores se convierten en una herramienta necesaria para poder estar con alguien que es Sí. diferente a mí. Entonces, ese es un tema muy delicado, muy profundo, que toca tema platicar. Tú bien lo dices. Una vez una persona en una conferencia me dijo, es probable que yo nunca haya leído de valores, pero los he recibido de mi madre. Ok. Y la audiencia, aplausos, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y cómo sabe usted que lo que su madre le infundó son valores y no usos y costumbres? Correcto. Entonces, desde ahí ya estamos cuestionando cierta educación tradicionalista que a veces choca con nuevas formas de convivencia, ¿sabes? Sí, Y, y que lamentablemente no nos preguntamos si podríamos seguir con este tipo de herencias, ¿no? Va es por ahí. correcto. Y luego, pues ya a nivel mundial estamos multiculturalizados. Entonces, hay intercambios, hay todo, o sea, con respecto a estudio y demás. Entonces, esto que me mencionas, ¿no? Los usos y costumbres. Y de repente lo vemos inclusive en deportes, en simposios, en reuniones de que, bueno, de ciertas nacionalidades, deja tú las nacionalidades, en el interior del país. Ah, no, pues yo soy de tal región, así somos. Sí, Y esa es nuestra manera de ser. sí, Y desde ahí, pues es un valor, ¿no? O sea, déjame, yo valoro sí. pues aquí, si yo estoy en Guadalajara, Jalisco, pues cómo se viven, cómo se desarrollan para que yo con mi lenguaje, que mi manera de ser es muy cotidiano, muy natural, no es violento, no es nada, a ti sí te va a generar un algo. ¿Por qué? Porque también no estás acostumbrado a eso, ¿no? Sí, A mí me costó muchos años, porque cuando yo recién llegué de Colombia, pues yo a todo el mundo era mi amor, mi vida, mi corazón, mi no sé qué, mis sistemas, porque efectivamente claro. en Bogotá es hola mi vida, ¿cómo estás? Mm. Y entonces, ay, bien, mi vida, mi cielo, no sé qué, seamos de la categoría que seamos, pues y más si hay confianza, si somos compañeros de trabajo, todo, entonces pero claro, llego a Guadalajara donde le digo a una doctora, hola, mi vida, ¿cómo está? Claro que sí, mi corazón, mire, yo le presto aquí para que anote. Sí, muchas gracias, pero a mí me gustan los hombres. Y yo, qué bien, qué chévere, bien. Y yo decía, pero ¿por qué me hará tanto énfasis en eso? Sí, Sí. entonces es claro, a mí me costó mucho trabajo y dije, pues claro, ¿quién es la intrusa aquí? Ujú. Pues yo, porque vengo de otro país con una manera de pensar, de ver, de hablar, sí, los modismos, que para muchas personas pudiera ser muy querendón, para otras muy agresivo, para otros demasiado confianzudo. Y la confianza, pues también es una parte de penetrar esa intimidad, ¿no? O sea, pues tú, ¿cómo? ¿Por qué me estás diciendo mi amor, no? Ujú. Aunque es algo amoroso,
pero Sí. también dentro de esa parte amorosa Ujú. hay violencia. Sí. Entonces, allá quería llegar, porque a veces, si bien es cierto en las violencias, a veces decimos, pues yo no te veo ningún golpe, Ujú. Ujú. pero es bien importante reconocer esa persona que está agredida, que ha sido agredida, Ujú. que hay algo ahí dentro Sí, y que es importante porque le está doliendo sí. por el trato, por lo que le dijeron, por todo, porque hay otros tipos de violencias, muchísimas violencias. Tú eres acá el experto, pues. No, tranquila. No, pero entonces es justo esto, ¿no? Rescato esto que dices, ¿no? Pues es la ausencia de valores, en Sí. realidad. Ahorita mientras hablabas, estaba yo haciendo una radiografía de valores que no Ajá, están y que te ofrecemos una disculpa en nombre de todos los que te recibimos cuando recién llegaste. ¿Por qué razón? Porque no está el valor de la responsabilidad, ujú, no está el valor del respeto, no está el valor de la identidad, no está el valor de la coherencia y de la congruencia. Entonces, si te fijas, hay una pérdida de valores sí, y que eso va a generar un rechazo a lo otro, a lo diferente a mí, ¿no? ujú, Y que de alguna manera, pues cuando te llenas de valores, pero de estos valores no tradiciones, costumbres, rituales, inclusive no, valores estudiados filosóficamente que están relacionados con incrementar mi valor como persona. claro, Es que al final por eso se llama valor, porque lo valor. que haces en el mercado de lo humano, hay una cotización ahí bien importante que se llama quién asume valores y quién no, Claro que ¿sabes? sí. Y entonces, por ejemplo, cuando yo les digo a mis estudiantes que contratamos a quien más valores tenga, pues es que ahí está la diferenciación. Entonces, no, la diferenciación no está en que seamos diferentes, sino en que asumamos valores y que promovamos pues los valores entre las personas que nos rodean. Efectivamente. Y Qué la otra, profundo. sí, y la otra cosa que dijiste también muy interesante, maestra Catherine, es precisamente el tema este de la segunda definición, que para mí es muy importante, que la violencia es resultado de una falta de educación. Ujú. Estamos deprivados culturalmente, estamos sin educación. Sí podemos ir a la escuela, sí podemos estar en clases, sí podemos tener maestros, pero ¿qué crees? No recibimos educación. No, El derecho que tenemos es el acceso a la educación, no a la escuela. Y a veces la escuela está abandonada, por los mismos profesores, por los mismos alumnos, y pues termina siendo un lugar donde van a entretenerse un poco y a ver qué sucede, ¿no? sí, Y entonces donde la ignorancia es el resultado, la violencia es el resultado de la ignorancia. Somos a veces ignorantes, no conocemos y respondemos con estas conductas a veces agresivo-pasivas. sí, ¿No? Porque no sé cómo manejar esto, no conozco lo que está sucediendo, no conozco yo a una persona colombiana, no conozco sus usos y costumbres, no conozco, y entonces soy ignorante y no me sé comunicar contigo. efectivamente. Y si te das cuenta, ese es el inicio de un sinfín de desajustes que nos van a llevar a la violencia de género más Totalmente. adelante, ¿no? Sí, porque mm, por ejemplo, cuando inició el tema crucial, ¿no? El que más impacta, yo creo que está impactando en la sociedad, ¿no? De el lenguaje inclusive o Ujú. inclusivo, ¿no? Porque ya ha tenido últimamente muchas variaciones, Cierto. que al final del día, pues, no está como tal legalizado o que la RAE lo aprueba o que no. Pero hubo alguien que dijo algo en una charla, decía, pues, o sea, lo hacemos inclusive para, pues, para denotar que ahí existen. Ujú. Entonces, ahí entendí algo yo, efectivamente, las personas con su identidad de género, se vivan como se vivan, para cierta sociedad es totalmente excluida porque o sea, no la incluyen ahí en este sentido de Ujú. pertenencia, es como de, pues tú no, ¿sí? Ujú. Tú no porque a ti no te gustan las flores. Sí me doy a entender así, Sí. no estás aquí en este grupito de. Entonces ellos se quedan como de, bueno, ¿yo a dónde pertenezco? Sí. Dentro de esta sociedad
donde pienso que pertenezco, a dónde pertenezco, ¿no? Entonces yo decía, pues bueno, y si el lenguaje inclusivo, ¿por qué también no incluimos a las plantas? ¿Por qué no? Ujú, Porque ahí están, y las plantas son seres vivos, ¿no? O sea, ujú, los animales son seres vivos, ¿no? Entonces, ujú, que pues cada vez que nos adentramos a estas cosas, al lenguaje inclusive, ujú. es un temazo, ¿no? Sí. Pero es justamente desde ahí, ¿no? Es porque yo no puedo procesar y entender tu gusto. Mm, Y ya, si a mí no me está afectando, ¿quién soy yo para ofenderte, agredirte, molestarte, discriminarte, ujú. etc, 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 ¿no? Sí. Pues, desde, como desde aquí, ¿no? O sea, porque a ver, también viene otra perspectiva, ¿no? Lo vimos en una serie bien, muy, muy, muy común de Sex Education, ¿no? Okey. De este personaje así de súper agresor, súper todo, porque él sí era homosexual y él decía, no, entre más agreda yo a los homosexuales, nadie se va a dar cuenta que yo soy homosexual. Son como esas dobles vidas ahí, dobles características donde pues tampoco ellos mismos se pueden definir porque es una autoviolencia al final del día. Sí, sí, esto que refieres tú va encaminado a lo que yo llamo la tercera definición de violencia más práctica que encontré en la literatura científica. Tenemos en nuestro ser un código genético muy por ahí que es totalmente violento. O sea, hay una hipótesis teórica muy importante que dice que nosotros somos violentos por naturaleza, pero ¿qué hay que hacer con este gen que genera una tipografía de personalidad? Pues generar un carácter contra ese gen. Okay. Nosotros tenemos temperamentos, formas de ser que son muy, muy biologistas y genéticos, y también tenemos un carácter que se va construyendo conforme nosotros vamos desarrollándonos. Ujú. Ese carácter puede de alguna manera ir favoreciendo a que ese gen no se active. Okay. Palabras concretas, puedo tener un ser algo violento, sin embargo, puedo generar las condiciones para sofocar ese gen y construir una forma de relacionarme más armoniosa y así estabilizarme yo mejor. Okay. Esa es la tercera, la violencia como parte de mi ser. Ujú. Y que de alguna manera tampoco hay que desconocerla, tampoco hay que reprimirla, sino verla. Muchos psicoterapeutas que tanto tú como otros han ejercido esta noble carrera, se han percatado que las personas llegan atribuladas porque no saben qué hacer con lo que son Sí. y que no encaja ese ser con lo que son con muchas cosas que hoy día se están ventilando, ¿no? Así es. Probablemente yo no soy lingüista, yo no sé si la deformación de la lengua tendrá que ver con la necesidad de comunicarnos con otras nuevas estructuras sociales, que esa sería la justificación del lenguaje inclusive o incluyente, mas sin embargo, lo que sí sé psicológicamente hablando es que hoy en día las personas se identifican de otra manera y que para poder construir un puente de comunicación y de relación contigo, tendré yo que hacer estos genes a un ladito con cierto carácter que me permita llegar a ti, Claro. ¿no? Sí, me gusta cómo lo desmenuzaste. Sí, creo que explicaste en 6 años, en 5 minutos. Ok, gracias. Porque es justamente esto, ¿no? Digo, hay un libro que me gusta mucho que se llama La teoría de la comunicación humana, que habla justamente de los axiomas, que hasta el no comunicar es una comunicación, Sí. totalmente. Entonces, es que sí podamos comunicar eso que queremos comunicar, verbalmente, no verbalmente, para verbalmente. O sea, porque ahorita ahí, como dices, cada vez se van encontrando nuevas formas de comunicarnos, Ujú. que cada vez están más complejas, donde se deforma inclusive el lenguaje castellano. Sí, Se deforma por sí. completo porque, bueno, quiero suponer que surge desde los mensajitos de texto con ciertos caracteres, que entonces para que cupieran más palabritas en ese mensajito, Ujú, entonces entre poner la palabra que son 3 palabras, ¿no? ujú, Son 3 letras, perdón, entonces pues ponía la K ujú.
para que cupiera, pues, ese mensaje que yo quiero hacerte llegar porque hace muchos años Ajá. nos tocaba pagar por los mensajes. Ah, sí, hombre, sí me acuerdo. Sí, o los Viper y todo este rollo, entonces necesitabas acotar las palabras, entonces lo simplificabas con letras que asemejaran la palabra, entonces desde ahí comienza, quiero yo lo veo de esta manera, ¿no? Esto es mi suposición, ¿no? Sí, Desde ahí comienza esta deformidad en nuestra lingüística, sí, totalmente, o sea, y ahora redes sociales de que ya no es un me gustas, es un fueguito, sí. pero aparte es ¿qué quiere decir ese fueguito, no? ¿Qué quieres expresar tú cuando me mandas un fueguito? ¿Qué quiero yo asimilar cuando me mandas un fueguito? Porque son dos pensamientos totalmente diferentes y ya de ahí se generó una deformación en la comunicación. Sí. Lo que tú quieres expresar y lo que yo quiero asumir. Claro, Entonces claro. son desde esta postura que dices de la lingüística, de la comunicación, de la no comunicación, de todo, pues, yo creo que el chiste de todo, aparte de retomar los valores, pero, ¿cuáles valores? Porque a veces nos quedamos en este limbo de cuando ahoritica que decías de los valores, pues, los valores que también me hagan bien a mí, Claro, ¿sí? Para sí. poderlo ahí, y desde ahí, pues, ya poder empezar a comunicarme. Es bien importante lo que dices, porque lejos de criticar la deformación de nuestro lenguaje, habría que usar esa deformación para comprender cómo están nuestros tiempos, Claro. ¿no? Y Ujú, que de alguna manera, como bien lo decías tú, desde una necesidad por ahorrar un cierto dinerito para que de alguna manera nos salga más barato el mensaje, ujú. o inclusive la practicidad de un mensaje corto, ¿no? Sí, Nos ayuda a entender por qué se va deformando el lenguaje. Pues bueno, el lenguaje se va deformando porque habemos cada vez más personas que decidimos, y ahí voy al género, ujú, que decidimos representar lo que somos de otras maneras. así es. En este mundo de libertades, puedo tener la opción más amplia de decidir cómo representar quién soy. Y ese concepto de género no crees que es muy moderno. No, no, O no. sea, desde que se creó la psicología moderna con Sigmund Freud, él ya venía sospechando eso, que lo que importa no es el aparato genital que traemos, lo que importa es qué significa para ti ese aparato genital. Totalmente. Y entonces desde ahí construyes tu personalidad. Ujú. No la construyes con el aparato genital que tienes, la construyes con la forma en la que yo quiero representar que soy. Y entonces vienen las libertades y viene la biodiversidad un poquito más enriquecida, ¿no? Y que de alguna manera va a complejizar la comunicación, los valores y sobre todo la educación. Sí, totalmente. ¿No crees? Porque, pues, hace algunos ayeres, Ujú. como dices, ¿no? O sea, era instaurado Sí, desde la religión, de la educación cotidiana, de todo. Ni siquiera era macho hembra, era masculino, femenino. Y sí, el masculino se comporta así. sí, Femenino, sí. porque era el femenino, no la femenina, ¿no? Femenino se comporta así y se viste así y se le determinan los colores. Claro que cuando surge la libertad de expresión, sobre todo de la identidad, Ujú, y que ya, por ejemplo, en la psicología moderna que aparecen las nuevas masculinidades, la feminidad. ujú. ¿Y qué es el sexo? Pues es el sexo, es esto justamente, es el sexo que nos asignan al nacer por nuestros órganos sexuales externos. Porque difícilmente el pediatra iba a tener un ultrasonido de, mira, sí, tiene gónadas internas y externas. No, Sí, es lo que se nos ve. sí, Porque también en el grupo de macho-hembra también está el intersexual. sí. Que aunque en el momento del nacimiento, pues está muy difuso hasta que empieza a crecer y a ver qué hormonas le están predominando en su cuerpo, Sí. que esa es otra parte ahí donde esa persona va a sufrir internamente mil cosas,
más aparte las agresiones ahí que pueda llegar a vivir en un colegio, etc., los compañeritos, maestros, para llegar al punto donde, pues, la educación. Sí, hace poco veía en estos videos corticos de redes sociales, ponían a los a varios niños de primaria, ¿no? Y decían los niños porque estaban como que jugando, entonces se paraban en el pupitre y si yo fuera director, y me encantaba porque decía, teniéramos menos tareas, así, pero esa inocencia, ¿no? Del niño. Entonces, si yo fuera no sé qué, tendríamos no sé qué, y así. Entonces, desde esta inocencia, claro, ellos en su perspectiva buscan este respeto, ¿no? O sea, si yo fuera un director, ¿yo qué haría, no? Sí. Pero me causó mucha curiosidad un chiquillo decía, yo le pondría tareas a los maestros. Ujú. O sea, un niño como de 5 años que yo dije, oye, mira, o sea, porque realmente la educación a los maestros cada vez es más nula. Ujú. O sea, esta exigencia, sobre todo en las primarias, secundarias, donde ellos son los que deberían de estar más capacitados y tendríamos que atesorar mucho más para evitar tanta problemática a nivel global. Sí, sí, o sea, de hecho ahorita que lo dices y entras a un puente más interesante con el tema de una teoría que se llama tecnología del género, Ujú, donde precisamente hay una influencia de las estructuras sociales sobre nuestras orientaciones, sobre nuestros roles y nuestras identidades, que van a generar una presión muy grave en nosotros para no desarrollar nuestro verdadero ser. Y que nos estamos siendo como esclavos de. Yo casi siempre procuro enseñar un derecho humano universal que hace poquito se creó con un pacto internacional que se llama el libre desarrollo de la personalidad. ujú. Ahora todas y todos tenemos la libertad de desarrollar nuestra personalidad como querramos, ¿no? Y no obligados por una tendencia a hacer y asumir cosas que a lo mejor yo no quiero, no deseo, no forman parte de mí. Sí, sí, claro. O sea, de hecho, pues yo lo veo muy cotidiano, ¿no? O sea, de, oye, pues mi papá tiene tal profesión, mi mamá tal profesión, pero me gustan las artes escénicas. Y eso es un tema, ¿no? Porque ya a partir de ahí Sí, ya se le designa un algo que nada que ver. O sea, de, sí, entonces eres tal. Entonces, ¿qué te gusta? Entonces te vas a morir de hambre. sí. Por ejemplo, ¿no? O sea, hace muchos años así de, voy a estudiar psicología y ¿de qué vas a vivir? Ese sueño Ok, de reina, ¿qué? ok. Entonces, Ajá. sí, porque hace muchos años verdaderamente no era tan importante la salud mental. Ahorita sí nos estamos, y gracias a estos espacios que seguimos construyendo es darle la importancia sí o sí a nuestra salud mental, a valorizarnos nosotros mismos y empezar a entender pues que invertir en nosotros sí vale la pena. En una clase que hace días di de psicología comunitaria, les platiqué el concepto que hay de el modelo macrosocial de la psicopatología. ¿Qué dice el modelo macrosocial de la psicopatología? Dice que nosotras y nosotros nacemos sanitos, Ujú, nacemos bien, nacemos muy linditos. Ya ves esa fotografía donde salimos pomposos. Y con el tiempo vas posicionándote en una sociedad que tiene ciertos factores de riesgo que te van contaminando y vas desarrollando patologías. Entonces, también allá afuera vas a encontrar las causas del por qué a nosotros nos choquea esto, ¿no? Puedo mencionarte mil ejemplos. Por ejemplo, a veces los trastornos disfóricos de aquellas personas que se atreven a hacer lo que sienten ser y que de repente sienten un choque con su identidad anterior y con su nueva identidad y que están viviendo un momento de muy difícil interiormente, hablando de salud mental, y que les genera un choque horrible con su nuevo nombre, con su nueva identidad, con sus nuevos rasgos sexuales, y que, y que eso les confronta muy feo, mas sin embargo, el 99% de lo que están sintiendo es porque están luchando frente a lo que se les impone en la sociedad.
Y entonces, si tuviéramos una sociedad con una mayor aceptación incondicional, si estuviéramos en una sociedad de mayor congruencia, donde yo no tengo ningún derecho moral de señalar a nadie, entonces podríamos empezar a disminuir estos síntomas de las personas, y así lo voy a decir, que se atreven a hacer. Sí. Entonces, violencia de género va a ser aquella persona que por el hecho de asumir su persona con un nuevo significado, va a recibir los antivalores de alguien, la ignorancia de alguien o toda esa violencia interna que tiene el otro. Y que de alguna forma entonces esta violencia de género pues está como en todos lados. Tú decías hace rato con esta situación de cómo los mexicanos te recibimos y que de alguna manera fue un choque muy fuerte para ti porque tuviste a lo mejor inclusive que deformar tu forma de ser un poco y asumir cierto lenguaje y desprenderte de algo que tanto amas, Sí, por supuesto. ¿no? O sea, a lo largo de mi historia acá en México, de hecho, el acento colombiano, sí, muchos me dicen: "¿Por qué ya no hablas como colombiana?". Por la sexualización. ¿Por qué? Porque yo iba a ciertos hospitales a dar a dar prácticas y todo, entonces: "Ay, es que hablas tan hermoso, uy, no, y me excita cómo hablan, y que las colombianas, y que no sé qué". Entonces, pues ya yo lo que menos quería era hablar, en realidad, en ese momento. Entonces, a lo largo de muchos claro, también el colombiano habla un poquitico más rápido, entonces me daba cuenta que los pacientes no me entendían. Okey. Y yo: "Ay, bueno". Okey. Entonces, esa es como pues, la manera en la cual, pues, uno empieza a sobrevivir, ¿no? Y el proceso de adaptabilidad de cualquier ser humano. Entonces digo: "Ah, bueno, no me está entendiendo". Sí, hasta, como dices, desprenderme de estas raíces, ¿no? Porque sí, internamente, es decir, pues ¿cómo no voy a decir, habichuelas cuando son ejotes? Okey. Sí me doy a pero es sí poder entender, el espacio, que estoy ocupando en el modo de ser en el mundo. ¿Y dónde estoy? Pues en Guadalajara. Pues aquí no se le llaman habichuelas, se le llaman ejotes. Ujú, ¿Me cuesta trabajo decirlo? No. ujú, Me cuesta, ¿con quién me voy a pelear? Pues con nadie. ¿Los necesito para comer? Pues claro, sí. ujú, Entonces es esta, como que empezamos a hacer ecuaciones ujú. y justamente de valores, ¿no? Sí. A ver, yo por qué me voy a pelear con la señora y le voy a decir, señora, pues cuando yo a usted le diga que yo quiero habichuelas, quiero que usted entienda esto. No, Ujú, sí, porque pues ahí ya se va a generar un conflicto. Entonces yo lo que hice muchos años de mi vida fue esto, observar, escuchar y decir, ah, ok, así, esa es la manera de ser, de hablar, no sé qué. ujú, Va, me voy y me fui adaptando, pues, o sea, al final ahoritica creo que nomás me quedan los modismos de Colombia, ¿no? Sí, ujú. claro, cuando voy a Colombia regreso, sí se me regresa el acentico, Genial. pero sí es eso, ¿no? O sea, mi consulta particular, sí lo vivo mucho todavía me hacen consultas y es que yo quiero que hable como colombiana. Yo, bueno, ¿a qué viene? ¿A Eh, la consulta o a qué? O a que usted pensaba que en su fantasía, que yo por ser colombiana aquí y ser terapeuta sexual, ¿qué iba a pasar? ¿Sí? Y volvemos a lo mismo, la ignorancia de, ¿por qué? Porque pues si psicología hace unos años era tremendo, ahoritica en esa nueva actualidad, el terapeuta sexual y ver y preocuparse por mi sexualidad, por la sexualidad, sí, por vivir, gozar y disfrutar mi sexualidad en plenitud, sí. pues es responsabilidad de cada uno de nosotros. Ujú, Como dices, esta parte de la identidad de género, de atreverme a ser yo, atreverme a salir de ese closet, ujú. inclusive del closet no solo de familia, laboral, de mi closet, de mis propios prejuicios que me instauraron desde chiquitico, chiquitica. O sea, son infinidad ahí de... Oh, sí, te entiendo. Y es que son los retos de las personas de este mundo que les tocó vivir, ¿no? Afrontar la decisión de ser alguien
y de ser de preferencia ese alguien quien mejor me represente, se convierte en una afronta, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho de Nietzsche que dice, la mayor afronta en esta vida es ser uno mismo. Y entonces, y cuando llega una persona atribulada, desgastada, ensimismada por tanto dolor ocasionado por este mundo tan rígido, pues nos vemos una disyuntiva, ¿no? Donde decimos, bueno, es que realmente ¿quién está mal? Sí, Y la teoría macrosocial de la psicopatología nos da permiso de hipotetizar que la persona es la que está luchando por ser, sin embargo, hay allá afuera una estructura muy rígida que no le permite serlo, ¿sabes? es correcto. Entonces, sí, ese es un claro ejemplo de cómo la falta de un valor multicultural en nosotros como mexicanos, que sí recibimos muy bien, lo vimos en el Mundial, que recibimos a Sí, todo el mundo, somos personas muy lindas, pero también somos unas personas demasiado toscas con las otras formas de ser, ¿sabes? totalmente. Y que de alguna manera eso se refleja en la psicología del mexicano. En fin, violencia de género es un tema muy complicado donde se está muy invisibilizado, está muy normalizado, está uno muy acostumbrada o acostumbrado a este tipo de cosas. Sí, Y dices tú, bueno, voy a ir viendo, voy a ir observando y ahí me voy adaptando con el paciente, ¿no? Oye, tengo una hipótesis, ¿eh? Que ahorita se me antojó que podríamos convertirla en una posible línea de investigación para alguien que quiera de tu audiencia y sería si realmente ese acento que del mexicano, de las personas colombianas, sobre todo del sexo femenino, de alguna manera se antoja en el mexicano como un mensaje de sumisión y no de educación, porque las personas que tienen este lenguaje colombiano, hispano, buscan, por ejemplo, me decía una alumna mía que es colombiana, si su merced así lo desea, ujú, ¿no? sí, Y entonces para mí es un acto de respeto y educación que a mí me toca corresponderle con un usted. ajá, Yo le agradezco a usted que me dé la consideración. Y entonces, cuando eso ocurre, pues ella se siente bien, yo me siento bien. Pero, ¿por qué a algunos les agrada que les hablen de manera, con este tipo de léxicos? Muy probablemente porque tiene que ver con una de las principales formas de detectar una persona agresora por razones de género, la hipermasculinidad, que está muy relacionada con relaciones de poder, donde me gustan las personas sumisas y gracias a este lenguaje yo siento sumisión tuya y por eso ujú. me encanta escucharte. Es una hipótesis, que Puede ahorita ser, lanzo. ajá. Pero justamente es esto, ¿no? De la hipermasculinidad, donde desemboca casi, bueno, no pudiéramos generalizar, pero sí desemboca la violencia de género, Sí, ¿sí? Porque, pues, estamos en una cultura más más machista que matriarcal. ¿Quiénes son las primeras personas que están a favor de este machismo y micromachismos? Las abuelitas, las mamás, la misma mujer. Es rara, ¿no? O sea, sí, porque, por ejemplo, yo creería que, bueno, lo he visto en en muchas familias, es, bueno, tú por ser mujer esto, tú vas a hacer más actividades, las que son de mujer. Esos son ya micromachismos, ¿no? sí. Pero ahora, ¿qué pasa cuando ya mi hijo o mi hija me dice que tiene su identidad de género y todo? Es es una agresión en todos los aspectos, física, psicológica, verbal, y luego viene esta otra contraparte de los papás de yo, soy mal padre, ¿qué hice? Y se enojan hasta con su propia religión y todo de, no, y le reclaman a Sí, a su Dios o a lo que crean, porque, pues, no es más de: "Oye, déjame entenderte a ti", ¿sí? Y también respetarte tu gusto. sí, claro. También poder asimilar de que
Yo, papá, creé una expectativa en mi hijo o hija y esa expectativa no se cumplió. Y eso yo creería que es lo que más le duele al papá y a la mamá, Sí, que ese castillito en el aire, esa fantasía que yo creé de mi hijo, de mi hija, no fue. sí, claro. Sí, de decir, bueno, pues, yo recuerdo a mi mamá me dice, ¿usted se quiere casar? No, yo sí quiero tener hijos, pero yo no me quiero casar. Que se le quite esa ilusión. Ujú. Pero es que me gustaría, se vería tan linda de blanco. No, mamá, pues yo fui enfermera, me voy al hospital, me ve de blanco, no se preocupe, todos los días vaya y visíteme al hospital y ahí me va a ver de blanco. Sí, claro. Sí, pero claro, porque también viene mucho la historia de vida de mi mamá. Ella sí quiso casarse en su vida. Para ella era lo máximo en ese momento de su vida, ¿no? Entonces, charlándolo después con ella, le decía, es que ese es su sueño, no el mío. Sí, Y que poder que el hijo confronte al papá, yo creo que eso es la parte más sanadora de una relación, sobre todo en la identidad de género. Decir, oye, me gusta esto y yo no puedo cumplir eso que tú me estás pidiendo como hijo. sí, No me des esa carga. O sea, qué bonito sí, que quieras que yo sea doctor, sí, cardiólogo, no sé qué, pero no puedo yo hacer esto sí. por ti. No como hijo puedo hacerlo. Entonces también es como que se pueda llegar y pues bueno, esa es la chamba de nosotros los psicoterapeutas, ¿no? Pero sí, como con estos pequeños ejemplos que los que nos están escuchando, pues les pueda servir un poquito, ¿no? Sí, por supuesto, porque fíjate que esas hipermasculinidades de las que hablas, que Ujú, es convertido a machismos o micromachismos, de alguna manera se enseñan en la casa, se enseñan en la escuela, se enseñan en el trabajo, se enseñan en todos lados. sí. Yo, yo fui regañado por sentarme como estoy ahorita. Ah, sí. A mí me regañaban por sentarme así. Los hombres así no se sientan. Ujú, Los hombres se deben sentar con los pies así, abiertos, ¿no? ujú. Y, y yo me acuerdo que la contraparte era, las niñas no se sientan con las piernas Ah, sí. abiertas, tienes que cerrar las piernas. Ese tipo de cosas van provocando diferenciaciones muy sutiles, pero que al final generan dominio y poder. Claro. Y la hipermasculinidad, hoy en día, como bien lo dices tú, no solamente es del hombre, también es de nosotras las mujeres, de nosotras las transvestis, de nosotras las transexuales, de nosotras las queer. No necesitas tener un género para exclusivizar la hipermasculinidad. Así es. Porque yo conozco muchas personas queer en el trabajo que buscan ejercer un poder muy fuerte. Sí. Entonces, y que eso va a generar en los empleados una sumisión, una esclavitud, un acoso, un estrés, un todo eso que llamas tú psicopatología, ¿no? Sí. Y de alguna manera, esas cuestiones de poder que no se regulan, por ejemplo, hace poquito me preguntó una persona, pero debe de haber disciplina en los niños, ¿no? Porque, pues sí, está bien que hagan lo que les gusta, lo que les lata, lo que amen, pero luego viene la disciplina, ¿qué no? Sí, la disciplina viene cuando no está siendo el niño lo que es, lo que ama, lo que le define por autenticidad. Así es. O sea, tú necesitas un aparato de control que se llama disciplina Ujú. para imponerle una forma de ser que no es esa personita. Totalmente. Pero si tú logras que esa personita se entretenga todo el día con lo que ama, que me gusta pintar y está 3 horas pintando, que le gusta saltar y está 3 horas saltando, no va a llorar porque lo dejas en la escuela. Así es. Y no vas a tener que estar tú ahí exigiéndole que haga las tareas. La disciplina también es un tema de poder muy oculto ahí, permitido en los sistemas educativos para ejercer un poder de un adulto que se supone sabe más que de un niño que se supone que sabe menos, cuando la realidad puedo cuestionar perfectamente bien eso, ¿sabes? Sí, sí, se puede cuestionar totalmente, porque es justamente esto, ¿no? La parte de la disciplina ya se difumina Sí, por el tutor, por papá, por mayores,
como dices, por esta línea vertical Sí, de maestros, de jefes, papás, abuelos. Entonces viene esa línea vertical donde esa personita dice, bueno, pues yo voy a hacer esto. sí, Y termina siendo es un modelaje de estas personas. sí, No de una, de varias. sí. Y desde ahí también es, por ejemplo, estas conductas agresivas, ¿no? Pues, las aprenden. Dicen, pues bueno, para imponerme tengo que ser agresivo. Claro, Que en algún momento, en algún lado lo vio sí, y lo está modelando, lo está ahí copiando de alguien. sí. Sí, me acordaste de un modelo educativo basado en eso. Qué padre sería que la escuela fuera un lugar donde detectan tus talentos y los potencializan. Totalmente. ¿Te imaginas cómo sería este mundo si tuviéramos esa educación desde la primaria? Sí, sí, sería el mundo que soñamos. Pero Sí, yo pienso, ¿no? Que las escuelas hace muchos años, ahorita hay como más escuelas diseñadas a este enfoque que dices, pero yo creo que las escuelas era como de un modelaje de vida o de estilo de vida de, bueno, yo te voy a enseñar a ti a que vivas en una cotidianidad con un horario, que hagas algo que a lo mejor no te guste, pero te sirve. Sí, como es de, pues, bueno, ¿tú cómo te ves? Bueno, mi papá trabaja en tal empresa y de tales horas a tales horas. Entonces, a muchas personas les tocó ver esta situación, ¿no? De que sus papás cumplían un horario. Yo creo que esa era parte de la función de muchas escuelas, ¿no? Déjame, yo te educo para que trabajes en una empresa y tal vez tú, personita chiquita, no querías trabajar en una empresa, tú tenías un pensado de, porque lo viste en algún lugar, de, bueno, pues si yo soy médico, puedo trabajar con mi consultorio, si yo soy psicoterapeuta, yo puedo administrar mi propio tiempo, si yo me dedico, no sé, ahorita todos los ingenieros, tantas ingenierías que están saliendo de tecnología, etc., que trabajan desde su casa. ¿Cuándo carambas habíamos visto de que podías trabajar en tu casa? ujú, Y tan sano que es. ujú. En muchos países también reducir jornadas laborales donde se optimiza el trabajo, ¿no? Entonces, yo pienso que muchas escuelas están diseñadas para hacernos personas para trabajar en empresas Sí, o cumplir horarios. sí, ¿Sí? Entonces, sí. yo lo veo de esa manera. Sí, claro, se está transformando el mundo porque el tema del poder ya se está distribuyendo más entre nosotros, el tema del poder ya no está siendo parte de la agenda de todos nosotros. Entonces, es que es un tema de poder, ¿sabes? Y les enseñamos que para ser alguien hay que tener poder. Te voy a decir algo que no les va a gustar a las escuelas de negocios. Algo que descubrí en mis investigaciones fue lo siguiente. ¿Tú sabes cuál es la abuelita de la violencia? ¿No? ¿Qué originó una sociedad violenta? La competitividad. La competitividad, ese chip que nos vienen vendiendo de que para que tú seas buena en lo que haces tienes que ser competitiva, Ujú. esa parte de competitividad va a justificar muchas conductas violentas. Ok. Y en cambio tenemos otra opción de cultura de paz más chido que se llama trabajo colaborativo. Sí. Quiero que brilles, quiero que luzcas, quiero que lo hagas bien. Y yo sé que si te va bien a ti, Catherine, a lo mejor me puede ir bien a mí. Entonces, si te das cuenta, híjole, traemos un chip cultural, un código cultural muy fuerte relacionado con la violencia. Sí, totalmente. Que para poder extirparlo de nuestro ser cuesta mucho trabajo y a lo mejor toda la vida. Pero lo bonito de vivir lo más plenamente posible es intentar erradicar nuestras violencias. Sí. Te voy a platicar una anécdota. Cuando a mí las secundarias me piden regalar una conferencia a los chavos, yo con gusto voy, a las chavas y los chavos yo voy con gusto. Y siempre les doy una conferencia que se llama El valor de trascender. Ahí ellas y ellos recuerdan sus sueños, porque ya se les había olvidado. En la Sí. secundaria todavía están como queriéndoseles olvidar sus sueños, lo que querían ser de grandes. Pero les digo que con una condición voy a dar esa conferencia, que después de esa conferencia me permitan estar con padres de familia, que sea un día donde sea la reunión de padres de familia. Y entonces
hago el match. Termino a dar de la conferencia y luego paso con las mamás y los papás de familia y les digo, ¿qué creen? Ya les dije yo a sus hijos que ustedes pueden ser sus mayores enemigos. Ya están más a salvo. ¿Cómo es posible que alguien como usted les diga eso? ¿Cómo cree que yo soy enemigo de mi hijo? Ey, tranquilos, tranquilos. Ya también les dije que no es culpa de ustedes, porque a ustedes así les enseñaron a amar. A ustedes les enseñaron a amar a sus hijos, cuidándolos de sus sueños, Exacto. no potenciando sus sueños. A usted cuando estaba chiquito y que quería agarrar el balón porque quería ser el gran futbolista de México, le dijeron, con eso no vas a vivir. Así es. Vas a ser igual que un psicólogo que no tiene con qué vivir. Así es. Y entonces el niño dice, ups, y ese niño ahora es un papá. Y ese papá ahora le dice a su hijo, no, estudie las matemáticas, estudie las tablas de multiplicar porque eso es lo que le va a dar. Mamá, pero yo quiero ser bombero, yo quiero ser bombera. ¿Cómo que bombera? ¿Cómo vas a ser tú una bombera? Claro que no. Entonces, se enseñaron por muchas generaciones que amar es cuidarte de tus sueños, cuando en realidad es ser un factor clave para que los realices, ¿no crees? Totalmente, totalmente. Bueno, se nos anda aquí acabando el tiempo y bueno, Sí, creo que es mucha tela de dónde cortar este te creo, tema. sí O sea, te creo. y nos iríamos, yo creo que horas y horas. Entonces, pues queda pendiente un segundo episodio acá con el Qué linda, maestro, claro que sí, sería un placer. porque pues es que desglosarlo está bien complejo, pero creo que me quedo con Órale. los valores y pues con más propósito en nuestra vida, ¿no? Y más trabajo personal. Yo creo que el éxito de cada una de las personas es que invirtamos en nuestro trabajo personal terapéutico. Ujú. Digo, porque es la única manera de podernos, sí, conocernos a nosotros mismos y Sí, enfrentándonos a nuestros propios demonios. sí, Como dices, ¿no? Yo no voy a identificar que voy a ser tan violenta si no me sucede algo, entonces déjame trabajo esa parte para saber qué tan violenta puedo ser sí, y deconstruirlo, ¿no? sí, O saber y poderme medir. sí. Y pues nada, te lo agradezco y bueno, tus redes sociales, ¿dónde te encontramos? Hola, pues gracias, Catherine. Gracias por por lo que haces. Gracias por salir de tu consultorio y divulgar lo que tanto nos pasa ahí adentro. Este, nada, que a través de ti. Yo voy a dejar contigo las ligas de las Sí, dos investigaciones relacionadas con este tema para que todas las personas que te ven, que te escuchan, puedan acceder a las investigaciones. Una es guía observacional para identificar rasgos de agresores por razones de género y la otra es factores de deserción terapéutica en mujeres en situación de violencia. Yo te dejo las ligas para sí, que por las favor. personas que te ven y cualquier cosa que necesiten, pues a través de ti, que Muchas fue como gracias. llegué a tu gente. Muchas, muchas gracias, Gracias a maestro. Y ti. pues bueno, nos vemos en el siguiente episodio y acuérdense, una vez al mes, qué bueno es, una vez al día, qué rico sería. Y mis redes sociales, Psicosensual KR, mi número de celular 33 30 04 7390. Nos vemos en la que sigue. Ya me había olvidado. Y yo, ¿cuál es mi número de celular?